Y bueno, pues desde ayer llegó Jameson Greer, el jefe de la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos. Hoy iniciaron formalmente las pláticas, la segunda ronda de negociaciones para pues avanzar hacia la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Vamos a platicar con José Medina Mora, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y es que con motivo de esta reunión, el secretario de Economía Ebrard, junto con Jameson Greer, se reunieron con 15 empresarios. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío, qué gusto saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, José, buenas tardes. Rogelio, buenas tardes. José, ¿cómo estuvo el encuentro con estos empresarios? ¿Cuál fue la tónica de la conversación? Y no sé si tengas información de cómo están realizándose estas reuniones ministeriales, gobierno, con el señor Greer. Sí, básicamente en la reunión que tuvimos con 15 de las grandes empresas que son inversionistas en Estados Unidos, con el embajador Jameson Greer y su equipo, fue en el sentido de fijar cuál es la postura del sector privado mexicano. Esto, digamos, es algo que acordamos con los organismos empresariales de Estados Unidos y de Canadá. En Estados Unidos con el Business Roundtable y con la US Chamber of Commerce, en el caso de Canadá, el Business Council of Canada. Nuestro acuerdo básicamente son de 3 puntos. El primero es que continúe el tratado. El segundo es que sea de libre comercio. Y el tercero, que esto significa cero aranceles para todo lo que cumpla con reglas de origen, y esto incluye la sección 232, que hoy tiene aranceles en acero, en aluminio y en automotriz. En ese sentido, hubo un intercambio en donde pues, las empresas, grandes empresas mexicanas que tienen inversiones en los Estados Unidos, expusieron cuál es precisamente esa cobertura que tienen. Recordarán que pues, hay una narrativa de que hubo puestos de trabajo de Estados Unidos que se trajeron a México con las líneas de manufactura, pero pues, también hay empresas mexicanas que están invirtiendo en Estados Unidos, generando empleo en Estados Unidos, de tal manera que esto nivele precisamente esa narrativa. Por otro lado, hubo reuniones específicas con el sector automotriz, con el sector del acero y con empresas americanas que están establecidas en México. En el caso del sector automotriz, lo que se hizo ver al equipo de Jameson Greer es que los aranceles que han puesto a países como Japón y Corea hacen que las empresas automotrices que fabrican en México tengan una desventaja, y hablamos de empresas americanas que producen en México y que exportan a los Estados Unidos. Hoy en día estas empresas de Japón y Corea pueden exportar a Estados Unidos con un arancel menor y no tienen que cumplir reglas de origen. Por otro lado, en la reunión que se tuvo con el sector del acero, pues se mostraron las cifras de cómo desde que pusieron los aranceles Estados Unidos ha bajado sus compras de acero a México y ha aumentado sus compras al continente asiático, especialmente a Vietnam, de tal manera que pareciera que van en contra de lo que era la idea original, es decir, poner aranceles para proteger el mercado de América del Norte. Hasta ahorita lo que ha resultado es exactamente al contrario. Entonces se le hizo ver al embajador Greer que esto es lo que estaba pasando. Afortunadamente la gente técnica de su equipo confirmó que esa era la situación. Entonces vamos avanzando en ese diálogo. Desde luego, como bien lo señalas, hay temas que maneja el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, pero también nos piden que nosotros hagamos este diálogo con nuestras contrapartes en Estados Unidos, los organismos empresariales, pero también los sectores, pero también esta interacción con las distintas agencias del gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, José. En ese sentido, ¿cuál es, en términos generales, el planteamiento de los Estados Unidos para, pues, de alguna manera darle continuidad al TEMEC, José? Y bueno, sabemos, hemos escuchado las posturas del presidente Trump. Él inclusive ha dicho que el TEMEC, USMCA, es irrelevante, pero simplemente cuando vemos las cifras,
de que México es el país que más le vende a Estados Unidos, vendemos más que China, más que Canadá, y ahora somos también el país que más le compramos, después de un empate técnico que tuvimos con Canadá todo el año pasado, ya somos el país que más le compramos. De hecho, México es el mercado número 1 para 24 de los sectores económicos de Estados Unidos. El país, México es el país número 1, número 2 para 26 estados de la Unión Americana, y eso refleja cómo está integrada la economía de los Estados Unidos y la economía mexicana. Básicamente lo que han planteado la delegación del embajador Greer es que se tiene que avanzar en la profundización de las reglas de origen, y el otro tema es las cadenas de suministro. Y ahí vamos a tener que trabajar muy fuerte para todo aquello que hoy se importa del continente asiático y que se pueda comprar o desarrollar con proveedores locales. Eso nos va a ayudar mucho en este proceso de revisión, de renegociación del TEMEC. De la misma manera, lo que no se consiga en México no se puede desarrollar en México, pero que se consiga en Estados Unidos sea integrado a las cadenas de proveeduría. Y esto marca un cambio importante en el negocio. Estábamos acostumbrados a un esquema de que se compraba en cualquier parte del mundo que resultara más económico, y lo que se buscaba es que llegara esos componentes justo a tiempo para la fabricación. En un mundo globalizado, pues eso cambió, ya no hay una globalización, sino es una regionalización, y justo tenemos que hacer este cambio de las cadenas de proveeduría, de las cadenas de suministro a proveer localmente, y eso es una tarea. Algunos temas serán fáciles y rápidos, pero otros nos va a llevar tiempo, y es importante que empecemos a trabajar ya en ese sentido. Por ejemplo, reglas de origen, industria automotriz y acero y aluminio son tres rubros en los que México y particularmente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confía en que se lograrán avances. ¿Ves tú factible eso? Sí, sí, definitivamente, porque esto mismo nos dicen, por ejemplo, las empresas automotrices americanas, que ellos han hecho pues, un análisis muy a fondo de lo que les costaría mover sus líneas de producción que tienen en México a Estados Unidos, y a la conclusión que llegan es que sus números no les dan para que ellos mantengan la competitividad contra sus competidores asiáticos y europeos. Necesitan esta ventaja de poder fabricar una parte en México, así como comprar las autopartes que se producen en México. Entonces, con base en eso, es algo que le conviene también a los Estados Unidos, y por eso creemos, al igual que el secretario Ebrard, que esto va a avanzar en este proceso de revisión del TEMEC. Y en el acero, pues las cifras se revelan de cómo ahora Estados Unidos le compra más al continente asiático, por ejemplo, a Vietnam, pues que es algo que sorprende, porque no es lo que buscaban originalmente al poner los aranceles. Pues llevará a que hagan los ajustes necesarios para que sí se privilegie aquello que cumpla con las reglas de origen. Claro. El mercado agrícola, José, en estas discusiones, en estos análisis de revisión del TEMEC, ¿cuál sería la postura de México? Bueno, en el mercado agrícola se ha logrado que entre México y Estados Unidos se produzca suficiente alimento para toda la región, algo que no necesariamente tienen las regiones del mundo. Entonces, en ese sentido, lo que se ha dicho es que la parte agrícola se maneje por separado. Hay temas que tenemos que resolver, como es la parte de estacionalidad, en jitomate, en las fresas, en las berries, que eso se abordará un poco más adelante. Ahorita la concentración del diálogo está en el sector automotriz, en acero y en aluminio, que son donde tenemos estos aranceles de la sección 232. José, hay temas colaterales que no por ser colaterales son menos importantes y que van a tener un peso fundamental a la hora de que se revise ya bien el tratado, esto en el mes de julio. Y son las preocupaciones expresadas por las empresas estadounidenses, y aprovecharía para preguntarte si no se puso el tema en la mesa en las últimas horas, que tienen pues las transnacionales estadounidenses con respecto al tratamiento que están recibiendo por parte del SAT
han denunciado un exceso por parte del Servicio de Administración Tributaria en cuanto a los requerimientos de auditorías y de intencionalidad de cobro de impuestos de una manera pues muy exagerada, por un lado, y por el otro lado pues también está, que va junto casi con pegado, ¿no?, las reformas al Poder Judicial y la incertidumbre jurídica en cómo se están moviendo muchas de esas empresas de Estados Unidos. Sí, yo te diría que del primer tema sí está puesto sobre la mesa. Nos han comentado las empresas en Estados Unidos que tienen proyectos de inversión detenidos hasta que no se resuelvan estas acciones de fiscalización por parte del SAT. Una de las reuniones del Council of the Americas con 20 CEO, precisamente hasta que no se concluyeran estos procesos de fiscalización del SAT. Con respecto a la reforma del Poder Judicial, no es un tema que esté sobre la mesa para generar incertidumbre. Lo que establece en Washington es que lo que se requiere es que haya Estado de Derecho, es decir, en la medida que estos nuevos jueces y magistrados dicten sentencia con respecto a la ley, eso va a generar certidumbre, la certidumbre confianza, y entonces vendrán las inversiones. Bien, pues José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, como siempre un gusto platicar contigo, gracias. Muchas gracias, Darío, Rogelio, un saludo especial para ustedes y para toda su audiencia. Igualmente para ti.